De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Una conversación actual sobre el pasado y el presente de la política contemporánea. Una pausa para pensarnos desde la historia y la ciencia política. Desde este momento, José Rila y Jaime Jafé, docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogan con investigadores y docentes para mirar al Uruguay y al mundo. De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Tercera temporada. Muy buenos días, Jaime Jafé. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Pepe Rila, ¿cómo estás? Bueno, acá vamos, el episodio número 6 de nuestro ciclo de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Hoy que el invierno parece que nos dio una pequeña tregua, estamos en julio. Digo esto porque este programa va y viene en el calendario, ¿no? Hablamos de Montevideo. Queremos hablar de Montevideo. Nos hemos encontrado con nuestros invitados un rato antes y no hemos parado de hablar de Montevideo porque nos apasiona a todos. Vamos adelante. De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Montevideo, el peso de un destino. Ese era el título de un texto un poco olvidado de Carlos Real de Azúa, publicado en 1964. Estábamos entonces, en esos años, en la cresta de la ola de la planificación desarrollista, que también había alcanzado a las ciudades y al urbanismo contemporáneo. Contra algunas ilusiones desmedidas, aquel gran ensayista, irremediablemente montevideano y crítico de tantos aspectos de la modernidad, advertía acerca del peso que el pasado tenía en la idea del futuro de la capital del Uruguay. Cómo escaparse del puerto, de la pradera inmediata, de la centralidad política y administrativa de esta ciudad. Cómo alivianar el peso del destino, entendido mucho más como pasado que como futuro. Ciertamente, Montevideo tuvo varios y sucesivos futuros a lo largo de su historia. El ensanche de la ciudad en el siglo XIX, en sucesivas ampliaciones, los planes reguladores de 1912 y de 1930, inspirados en tradiciones europeas, francesa, inglesa, son probablemente los mejores antecedentes de lo que, bajo un nombre un poco más técnico, de plan director, se implementó más tarde, a fines de los 30 y a mediados de los 40. Todo eso consagró entonces un sistema de avenidas, de espacios verdes, cierto nivel de descentralización administrativa, una idea de protección de la costa y regulación de las alturas. Gracias a los arquitectos urbanistas, acá nuestros invitados, nuestra invitada sobre todo de hoy, de la que hablaremos enseguida, nos acercó algunas sugerencias, incluso ajustes a este primer relato que hacemos para el programa. Decía, gracias a algunos arquitectos urbanistas, yo me acuerdo, no porque lo haya conocido, sino porque conocí bastante a Antonio, su hijo, ¿verdad? A Mauricio Craboto, y sobre todo, para el caso del plan regulador de 1956, a Carlos Gómez Gavazo, o al siempre presente, después me acordé, Eugenio Barofio, fallecido en aquel año, justamente en el año 56. Gracias a ellos y a otros tantos, ya no creemos que la ciudad sea un plano, apenas un plano, sino un organismo vivo, denso, histórico. Y aún así, muchos oyentes capaz que lo recuerdan, en los años difíciles de los 80, hablábamos de Montevideo como una ciudad sin memoria, entre comillas. Me pregunto, ¿pudo ser la negación del pasado una base para pensar el futuro de esta ciudad? Y después, ¿nos hemos estancado desde entonces? La pregunta o las preguntas que abren este diálogo son: ¿cuáles fueron las grandes transformaciones de Montevideo desde los años 50?
¿Hacia dónde ha crecido y por qué tomó esas direcciones? ¿Qué ideas de futuro sostenían el crecimiento? Y más en concreto, ¿cuál es la vigencia del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, después de 30 años de aprobado? 30 años más o menos, ¿sí? Un poquito menos. O un poquito más. Y más allá de esto, queremos conversar acerca de cuáles fueron y cuáles son los motores de la urbanización, la circulación y el ordenamiento territorial de esta ciudad y de su área metropolitana. Este tema, desde luego, está lleno de cuestiones técnicas, cuestiones científicas. Hoy queremos tratarlo a partir de una mirada desde la historia, que no necesariamente remite solo al pasado, también al presente y al futuro, porque eso es hablar de historia. Para ello contamos, y les agradecemos mucho para esta conversación, con dos invitados. Santiago Medero es arquitecto por la Universidad de la República, magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, y es doctorando en Arquitectura. Doctor. Acá hay un... ya está, ya fue. Es actualizado. Se acabó el calvario ese, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque es un calvario. Es profesor del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad, y su trayectoria académica incluye publicaciones e investigaciones sobre vivienda social, arquitectura, política y territorio en Uruguay. ¿Algo más para decir? Con mucho gusto lo decimos, a veces, ¿no? Y después contamos con la profesora doctora Laura Alemán. Alemán, ¿sí? Sí. Doctora en Arquitectura por la Universidad de la República, magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y arquitecta con formación avanzada en Filosofía. Su tesis doctoral justamente es una combinación de esas perspectivas. Es profesora titular del Instituto de Historia de la Facultad e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones se vinculan con la arquitectura, la historia, el territorio, además de desarrollar una reconocida producción literaria como poeta y narradora. Muy bien. Presentados están. Muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación. ¿Qué les provoca esta presentación del tema? Santiago, bueno, Laura, buen día, muchas gracias por invitarnos. Estamos contentos los dos de estar acá. Además, trabajamos juntos y es divertido también salir un poco del antro de la academia y venir a conversar acá. A mí me parece muy bueno, muy oportuno, muy pertinente conversar sobre Montevideo. Es una ciudad que me encanta, que me preocupa, creo que como a todos quienes están aquí. Queremos a Montevideo y nos preocupa Montevideo, y bueno, me parece que siempre estas instancias de conversación son muy importantes. Creo que tenemos que recobrar el hábito de la conversación si es que lo hemos perdido, salir un poco de las redes, de las cosas, ¿no? Y poder conversar personalmente, con una conversación informada sobre estos temas. Muy bien, Santiago. Bueno, yo también agradezco mucho la invitación, el desafío de hablar de un tema muy amplio, del cual en algunos aspectos creo que puedo llegar a decir alguna cosa más o menos interesante. En otros quizás tendrían que venir otras compañeras o compañeros a hacer una apreciación más informada, o quizás más sutil o más cercano a la ciencia, pero nada, esto de ser historiador a uno le da como esa cosa un poco de la larga duración o la media duración, digamos, en términos braudelianos, no quizás la larga, pero por lo menos una visión más de transformación urbana desde sus orígenes, digamos, que eso creo que tiene su lado positivo para pensar a veces las cosas. Un poco lo que hizo Real, ¿no? O sea, lo que hizo Real en su momento fue pensar Montevideo en el 64 a partir de todo eso, ¿verdad? A partir de toda esa carga que venía del pasado, ¿no? Y por cierto también que una reflexión sobre lo que decían de Real, porque digo, él escribe este libro más o menos al mismo tiempo que publica El impulso y su freno, sí. Si mal no recuerdo, y la antología del ensayo. Y la antología del ensayo. Es un momento que Uruguay se está como repensando, ustedes lo saben muy bien, que son historiadores con muchísimo más trayectoria que quien habla.
es un momento de crisis, creo yo, de Uruguay. O sea que quizás esto se vio en otras partes de América Latina de otra manera. Yo creo que en otras partes de América Latina el desarrollismo trajo una ilusión, digamos, de poder realmente controlar todos los aspectos, digamos, del desarrollo, incluido obviamente el urbano, ¿verdad? Pero yo creo que Uruguay no estaba en ese lugar, estaba en un lugar muchísimo más de autoanálisis, de por qué fracasamos, por qué la sociedad que parecía que funcionaba no funcionó. No es un momento para mí especialmente optimista en Uruguay, sino más bien todo lo contrario. Pero también es un momento justamente que da lugar a cosas como Montevideo el peso de un destino o El impulso sufragáneo o tantos otros ensayistas de la época, que creo que uno de los momentos más brillantes a nivel de ensayo. Bueno, digo que es un parteaguas también pensar en esa década, ¿no? Pensar justamente en un Uruguay que se autopercibe desarrollado, con perspectivas, con ilusiones, o sea, y un Uruguay donde ya empiezan a primar otras lógicas, ¿no? Y ahí también creo yo que juega mucho el papel, digamos, del Estado también, que es también un momento parteaguas en lo que es el rol del Estado en lo que refiere al desarrollo y en lo que refiere más en específico en el desarrollo urbano. Es decir, hoy hablábamos, por ejemplo, antes de entrar al programa, de proyectos de impacto, ¿verdad? Entonces, bueno, comentamos informalmente sobre, por ejemplo, lo que es no ya un proyecto urbano, sino, digamos, no un proyecto arquitectónico, perdón, sino ya una zona urbana como es la de Montevideo Shopping y el World Trade Center, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿no? Bueno, esto originalmente, que era la hiperperiferia de Montevideo, ¿no? Estamos hablando de fuera de los bordes de la ciudad. Era un hospital originalmente, un hospital justamente de aislamiento, el Fermín Ferreira, y en los años 70 se hace un concurso, el Piloto 70, justamente, que es un concurso de vivienda pública. ¿Está? Algo parecido a lo que podría ser hoy el Parque Posadas, ¿está? Más o menos con la misma escala. Y luego, creo que fue ya durante la dictadura, se vendió todo ese terreno, que era como un gran parque, ¿verdad? Y eso es lo que es hoy, ¿verdad? Que es un nodo de ciudad global, al decir de Saskia Sassen, diría, ¿no? O sea, es un nodo de la ciudad global. No es una parte de Montevideo, al mismo tiempo no la es. O sea, es otra cosa. Está funcionando de otra manera, con otra lógica espacial. Es como una zona franca arquitectónica, claro, y urbana. Ahora, ya que partimos en la presentación y en estas primeras intervenciones del título, de ese sugerente título del libro de Carlos Real de Azúa, Montevideo, el peso de un destino, yo les quería preguntar, ¿cuánto pesa hoy ese destino? A ver, primero, ¿cuál sería ese destino? Bueno, Real de Azúa imaginaba o planteaba un cierto destino que para él tenía 3 o 4 coordenadas básicas. ¿Cuál era pensando tanto desde el punto de vista urbanístico como desde el punto de vista arquitectónico, cuál era el destino de Montevideo, lo que podríamos considerar o cuál es el destino de Montevideo y qué tanto pesa hoy o qué tanto ha dejado de pesar hoy? A mí me parece que ahí hay un asunto previo, profundo, que es la relación entre pasado y futuro, ¿no? Me parece que yo creo, no solamente por ser historiadora, sino que estoy convencida de esto, creo que no se puede pensar el presente y el futuro si no miras el pasado. Me parece que el pasado nos da claves, nos da indicios, nos permite explicar cosas que pasan hoy, ¿verdad? Y creo que las ciudades no tienen un destino. Ajá. Creo que no hay un destino, digamos, divino, providencial. Creo que ahí, bueno, Real de Azúa habla de algunos temas importantes como la macrocefalia, ¿no? Él dice, Montevideo es la cabeza cada vez más grande de un país cada vez más pequeño. Está vislumbrando, avisorando lo que para él es un problema, ¿no? Que es, bueno, esa forma en que el centro fagocita al resto del territorio. Me acuerdo que Vicario en esos mismos años decía que la segunda ciudad del Uruguay era 20 veces más chica que la primera, correcto, que era Montevideo, sí, una locura. Exacto, ¿no? Sí. Creo que eso, bueno, de alguna manera no se ha revertido. Creo que, bueno, hoy día tenemos un centro que está, a su vez, una ciudad que está tomada por el puerto, ¿no? El puerto pasó a ocupar un lugar muy importante, digamos, esto
eso lo decía Mariano Arana, ¿no? Montevideo es una ciudad con puerto, no debería ser un puerto con ciudad, ¿no? Ahí hay unos problemas que son del propio núcleo central, digamos, del territorio. Pero ahí sí que parece haber un destino manifiesto. Sí, en eso sí, pero bueno, el destino lo construyen los hombres, ¿no? Los seres humanos. Yo creo que la ciudad es una construcción colectiva, hay temas técnicos, políticos, hay temas de poder, de relaciones de poder entre el capital, el Estado. Me parece que eso se va construyendo. Real de Azúa, que como todos sabemos era alguien brillante, muy lúcido, vislumbró algunas cosas que, como vos decís, se están confirmando, pero no creo que ahí el término destino tiene más bien una carga poética, simbólica, metafórica, y creo que lo que sí había, conversábamos también antes, en las primeras décadas del siglo XX, una ilusión del control, ¿no? La ilusión de que que la mano del arquitecto, del urbanista, podía dibujar la ciudad, ¿verdad? Definirla. Y el ingeniero. Y el ingeniero, el técnico, ¿no? Y yo creo que la historia de Montevideo, esto también voy a jugar un poco con esto, ¿no? A ser un poco efectista, pero creo que es la historia de una ciudad que intenta ser planificada y controlada y que se rebela permanentemente contra su propia planificación. Creo que el único plan o los únicos planes que de algún modo se han cumplido casi al pie de la letra es el plan fundacional, es la fundación de Montevideo como una colonia hispanoamericana y los primeros ensanches, porque eran planes muy elementales, donde había alguien que dibujaba y planteaba, las cosas son así, deben ser así, con algunas transgresiones, ¿verdad? Pero luego la disciplina toma conciencia de que eso es inviable, es imposible, y empiezan a aparecer en los destinos urbanos otra cantidad de factores y elementos que hacen, factores imponderables, ¿no? Que hacen que la construcción urbana se revele como muy rebelde, que tenga su propia inteligencia, podríamos decir. Ahí pasamos de la planificación a la regularización. Sí, y a las transformaciones urbanas que son como que se generan y autorreplican, y siempre estamos, y yo creo en la planificación y creo que hay que intentar regular y planificar. También el término planificación tiene diferentes acepciones, ¿no? No es lo mismo el plan regulador que el director, que el POT. Claro. Ha cambiado eso. Pero creo que sí, que nosotros tenemos que construir la ciudad y planificarla y regularla para atenuar algunas cuestiones a las que, digamos, la propia inteligencia urbana lleva, que para mí no son buenas, ¿no? Desequilibrios, injusticias, asimetrías, pero la realidad nos muestra que eso es muy difícil, si es que es posible. No nos apartemos, por lo menos en este primer bloque, de la historia de este problema, ¿no? Porque la ciudad fue soñada, fue imaginada, con mayor o menor éxito, como suele pasar con los sueños o con los propósitos, ¿no? Pero cuando uno lee cosas como que en Montevideo se hizo, no sé, un concurso, muchos concursos de ideas y de proyectos, por ejemplo, un concurso sobre avenidas, por allá por 1910, 1911, no me acuerdo, ¿no? ¿Qué había ahí, no? En esas mentes, que no eran solamente en el Uruguay, ¿verdad? Esto en la Argentina lo mismo, ¿verdad? En Europa, desde luego. Pero ¿qué hay en ese deseo de planificar o de imaginar un espacio físico, un concurso de avenidas o armar un palacio de gobierno que después se frustró, ¿no? Pero bueno, que esa historia es una historia muy rica, ¿no? Que no hay que perderla, ¿no? No sé si es el destino, pero por lo menos es una historia que hay que narrar, hay que contar. Sí, Sí. No, que estamos en 1911, ¿no? Pleno gallismo, el Estado asume las riendas de los derroteros urbanos, ¿no? Y ese llamado concurso hay que escribirlo ahí también. Sí, es el año que vuelve. Que vuelve Valle para su segunda presidencia. Don Pepe vuelve de Europa después de haber estado 4 años viajando en París, pero después viajado por todas partes. Vuelve con muchas ideas, como ustedes saben, es muy conocido, digamos, esto que estoy diciendo, ¿no? Sobre su no creas. Voluntad transformadora, digamos, luego de ya en su segunda presidencia, con mucho menos peso que la primera, tanto político como incluso a nivel, digamos, hasta de la propia idea, ¿no? De una posibilidad de guerra civil que estuvo ahí siempre, pero
pero que en definitiva fue exorcizada de alguna manera. Ya después del último movimiento que hubo en 1910, amague, digamos, es una voluntad de... A ver, Montevideo, como decíamos, tiene pesos que, como bien dice Laura, y yo acuerdo totalmente, como historiadores no podemos nunca hablar de cuestiones esenciales, ¿no? De como si hubiera una especie de mandato que no tiene que ver con la coyuntura, ¿verdad? O sea, Montevideo se definió como la capital del Uruguay en algún momento, ¿verdad? No estoy tan seguro, por ejemplo, que fuera algo tan claro en el primer ensanche, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el primer ensanche de José María Reyes, un ensanche del 29, que la voluntad, sinceramente, si me ponen así contra la pared y me dicen, decirlo en pocas palabras, diría recaudar. Es decir, el Estado está en bancarrota, necesita recaudar, tiene un montón de terreno la vieja y querida entre lo que eran las murallas todavía, que recién ahí se empiezan a tirar, y el límite elegido, ¿no? Ahí tenés el campo de Marte, como decía, ¿no? Ahí tenés un terreno que es del Estado, vamos a venderlo, ¿tá? Y el plan es así, es cruel, es decir, más allá de que sí hay algunas disposiciones que uno podría ver que hay una voluntad estatal, pero por ejemplo el plan de Reyes casi que no define edificios públicos en el 29. 1829. Ya cuando Zucchi reformula el plan en el 37, en la memoria que hace en la Comisión Topográfica, ya es un plan donde empieza a definir, bueno, acá tiene que haber un palacio legislativo, acá tiene que haber tal cosa, hay que hacer una cárcel nueva, bla, bla, bla. O sea, ya es el Estado en otra situación económica que ya empieza a pensar en Montevideo capital. Ahí sí ya hay una Montevideo capital. Recuerde que Rivera gobernó desde Durazno, o sea, es un momento donde define la capitalidad. Yo sé que Montevideo cobró bastante menos sangre que Buenos Aires, ¿no? Si pensamos en Buenos Aires capital, hubo muertos para esa definición, que además es una definición que se da mucho más adelante, por 1880. Claro. En cambio en Montevideo es una transición mucho más suave, prácticamente como que casi que uno la ve claro, no hubo realmente conflictos graves, digamos, por la capitalidad de Montevideo, pero una vez que una ciudad se define capital, tiene que tener determinadas condiciones, no es cualquier cosa, una capital es una capital. No es lo mismo Roma que Milán. Lo que tiene Montevideo es que concentra, creo yo, una de sus características es la concentración, digamos, entre comillas, de funciones, que, por ejemplo, en otros países están mucho más descentralizadas. San Pablo es la capital de la metrópoli en Brasil, Río es la capital del turismo y Brasilia es la capital de la burocracia. Administrativa, ¿no? Montevideo es las tres cosas. Y más, es el puerto. O sea que también es el puerto de Santos. Y es, yo qué sé, ¿se entiende? O sea, está todo concentrado ahí. Funciones que en otros países de repente están descentralizadas. Un país donde no hay gente, además, ¿no? Y además eso, ¿no? El tema de la macrocefalia me parece súper interesante y se están dando fenómenos que ustedes conocen que son bastante paradójicos. O sea, en general las capitales latinoamericanas en los últimos 50 años han crecido desde un punto de vista físico, pero también demográfico. Generalmente uno ve Bogotá, yo qué sé, hace 50 años tenía X personas, hoy tiene como 8 millones, 9 millones. Sí, están todas cerca de las 8 cifras. Hay algo en común que tienen, es que hoy prácticamente los urbanistas ya no hablan de ciudad, sino de áreas o de regiones. Área metropolitana, región metropolitana, ya no se hable más de ciudad, ¿no? Montevideo ya no es una ciudad. Como tal, si nos circunscribimos a los límites de Montevideo, digamos, administrativos, Montevideo decreció. Esa es la realidad de Montevideo. Montevideo decrece, no crece, decrece, y todo indica que va a seguirlo haciendo. O sea, es una problemática que... Decrece, pero se expande, tiene una especie de mecanismo patológico. ¿Cómo es eso? Exacto, y se expande físicamente al mismo tiempo que decrece la población. Se expande por un corrimiento de población que no puede acceder al área central hacia el norte, o que no puede, o que tiene en el imaginario un modelo de vida alternativo, como es más el caso de la costa al este, ¿no? Pero volvamos al plan de 1911, quizá. Creo que en ese plan yo decía, bueno, es muy importante porque es la primera vez que el Estado asume de una manera ostensible, explícita, tomar las riendas, porque los planes que teníamos antes eran planes de iniciativa privada, ¿no? El plan Maliar, o sea, otros planes donde ya empieza a aparecer justamente el poder legislativo, se empiezan a marcar algunos puntos notables en el tejido.
Y lo que hay detrás de este plan, en realidad es un concurso, ¿verdad? Un concurso de carácter internacional, es una serie de ideas, es un ideario que viene obviamente de Europa, que está vinculado, bueno, a todo el plan de Haussmann en París, pero también a cosas que hace Sixto V en Roma, ¿verdad? Una tradición occidental que está vinculada a las grandes avenidas, las grandes diagonales y los edificios públicos a los puntos notables. En realidad, el concurso se llama Concurso Internacional para el Trazado de Avenidas y Edificios Públicos. Parece formidable. Porque hay un modelo urbano muy claro detrás. Y eso se aplica bastante... de manera bastante literal, aunque bueno, allí hay 3 premios, ¿verdad? Como es un concurso internacional, hay 2 primeros premios que corresponden a un italiano, a un alemán, y luego un tercer premio que lo gana Baroffio. Claro. Y el del alemán, el de Brix, es quizá el que se aparta un poquito, es un plan un poco más orgánico, más vinculado a los cursos de agua, a la presencia del verde, pero básicamente... Esto que pasa aquí en el 1911, luego se va a replicar en el plano regulador de 1912. Es el mismo esquema. Haussmanniano, como le podemos llamar así, ¿verdad? Hacia una ciudad bella y sana, donde con la otras, avenida... Con otras centralidades también, ¿no? Sí, porque claro. Eso es una cosa increíble. El Montevideo que pudo haber sido y no fue, digamos, sí. ¿no? Se puede ver en ese concurso. Aunque hay ¿no? puntos que se empiezan a replicar y que se empiezan a reafirmar, ¿no? Como el lugar del Palacio Legislativo, el lugar donde está hoy la Intendencia de Montevideo, que era la sede justamente del Palacio de los Tres Poderes, el Palacio de los altos poderes del Estado. Entonces, hay un modelo que se repite, se replica y se reafirma, ¿verdad? Con algunos matices. Y eso va a llevar, digamos, hasta más o menos 1928, hasta el Plan Fabini, que es el último plan, entre comillas, haussmanniano que tenemos en Montevideo. Santiago. Yo creo que siempre tenemos que, creo yo, en cuenta que Uruguay fue, no voy a decir será para no quedar muy pesimista, un país pobre, es decir, no es Washington, o sea, los norteamericanos, los estadounidenses pudieron hacer una capital con los 13 edificios de los poderes, sus avenidas, Nuestra historia es un poco más convulsa. Ni siquiera pudimos llegar a hacer lo que hizo Argentina, ¿no? La Avenida de Mayo, que conecta la Casa Rosada, o sea, la cabeza del Poder Ejecutivo con la sede del Poder Legislativo, está conectada por una avenida, pim pum pam. Nosotros nos quedamos en la nada, o sea, quedamos... Tenemos nuestra avenida Graciada. Tenemos el Palacio Legislativo con una avenida que no da la nada, es decir, que termina y no se sabe en qué remata, ¿no? Que remata hoy en una plaza, ¿verdad? Que se le puso un monumento muy bonito, pero que desde el punto de vista, digamos, simbólico no tiene el mismo peso, no hace contrapeso con el Palacio. La idea del Palacio de los Tres Poderes es una idea trunca, o sea, el único que se hizo fue el Palacio Legislativo, el Palacio de Gobierno, hasta que tuvo sentido, igual no se pudo hacer, hoy ya no tiene ningún sentido hacer un Palacio de Gobierno. Iba a estar ubicado donde está la Intendencia. Claro. Sí, iba a haber una avenida que conectaba eso con el Palacio Legislativo. Claro. En realidad Valle no quería que estuviera ahí. Cuando llegó, esto es anecdotario, pero no importa, cuando llegó del viaje, Williman quería que estuviera ahí. Williman, de hecho, hizo todo lo posible para que se adelantara toda esa situación. Había mucho lío en la comisión interna que estaba para definir, digamos, el edificio. Bueno, no importa, no vamos a entrar ya demasiado detalle. Pero sí digo, Williman lo quería. No me acuerdo si Daniel Muñoz, que era intendente en ese momento, primer intendente, Sansón, por cierto. Carrasco, sí. Sansón, si quería o no me acuerdo, ahí pero yo creo que no, porque estaba muy más cercano a Valle en ese momento. Pero lo cierto es que Valle vino y mandó parar. En abril, o sea, un mes después, mandó parar la construcción. Se hicieron los cimientos del Palacio de Gobierno y dijo, no va más. Acá lo que tiene que haber es un plan y al mismo tiempo un proyecto palacio. Entonces hizo un doble concurso. En realidad el concurso de las avenidas es un doble concurso. Es un concurso de las avenidas y edificios, todo eso, y al mismo tiempo se hizo, en paralelo, el concurso del Palacio de Gobierno, que no tuvo un primer premio vacío, digamos, desierto. Un segundo premio para un par de arquitectos franceses. Por supuesto, ya saben, no se hizo. Y bueno, y en realidad era un proyecto que no se sabía dónde iba a estar. Es decir, a veces pasaba en esa época que se podía concursar algo sin saber mucho ni dónde iba a ir
o bueno, el Palacio Legislativo se concursó en un predio y al mes siguiente que se cambió. concursó, la comisión dijo, che, me parece que este predio no, vamos a trasladarlo al otro predio. Y como si fuera, ¿no?, trasladar una... Fantástico. Con buen criterio. Una maqueta. Yo creo que fue una buena decisión a la larga, pero le Sí. costó al Estado muchísimo dinero esa decisión, muchísimo dinero, porque bueno, cuando uno traslada una cosa, justamente genera un movimiento inmobiliario donde se empiezan a valorar las propiedades y el Estado cada vez le cuesta más expropiar, o sea que salió recontra cara la decisión, pero bueno, hoy el Palacio está... El tema de los costos Un es, poco mejor. es interesante, ¿no? Me acuerdo ahora en mis conversaciones que tenía yo con Neri González, pobre Neri, él siempre me insistía, y a ustedes seguramente mucho más, ¿no? De que el proyecto ballista de ciudad era discutido, tenía contestación. Por Por supuesto. Y que Figari era uno de Sí. los más Sí. Los claros dardos de Figari. contradictores, ¿no? Sí. Sí. Ahora nosotros tenemos que pasar al segundo bloque del programa, pero capaz que lo podemos abrir un poco con las Buenísimo. impugnaciones. Antes, como siempre, vamos a escuchar un tema musical que nos sugiere Laura Alemán, La ciudad de Gastón Charlo. ¿Por qué, Laura? Mi ciudad. Bueno, Mi ciudad, perdón. Mi siempre me ciudad. equivoco. No Mi es un ciudad. detalle. Sí, sí. Me parece Dino. una canción preciosa, es un canto de amor de Dino a su ciudad, más allá de que, bueno, a mí Dino me encanta. Dino, Cabrera y Arnoyanz es la Santísima Trinidad para mí, en la música uruguaya. Y esa canción me parece que muestra muy bien ese vínculo en el tiempo, ¿no? De cómo una persona crece, madura, pasa de ser joven a viejo y siempre junto a su ciudad. Muy bien, el querido Gastón Pepe ya de vuelta nos pone en el aire esa canción. Sentido, piedad. Aquí está, resistiendo el frío. Aquí estamos de nuevo al aire para llevar adelante el segundo bloque del episodio de hoy, que hemos titulado Montevideo entre pasados y futuros, así en plural. Y esto de los pasados y los futuros en plural nos lleva directamente a la cuestión que Pepe dejaba planteada al término del bloque anterior. Hablamos mucho del proyecto ballista de ciudad, más concretamente del proyecto personal de José Valle y Ordóñez, que llevó algunas idas y venidas respecto a algunos a la evolución de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX. Pero, como bien decían ustedes y recordaba Pepe, no fue un proyecto consensual, como suele suceder, tuvo sus impugnaciones. ¿Cuáles eran esos otros proyectos de ciudad que confrontaron con el proyecto que normalmente llamamos ballista, incluso dentro de las propias filas del ballismo? Bueno, yo no hablaría quizá de proyectos de ciudad, sino de sensibilidades distintas. Ajá. Me parece que una figura clave allí es la de Pedro Figari, que se mencionaba, una figura fascinante. Me parece que es muy importante hablar de estas cosas porque uno a menudo tiene la idea de que, bueno, fue una cuestión monolítica, ¿no? El Estado ballista, la ciudad ballista, y había voces muy inteligentes, digamos, impugnando eso, ¿Y ¿no? qué le cuestionaban? Y bueno, Figari tenía una sensibilidad muy atenta a lo autóctono, a la simplicidad, a la razonabilidad de las cosas, y él creía que, bueno, el vallismo planteaba una ciudad que era bastante afrancesada, europeizada, que apelaba al monumento, al gran templo laico del Palacio Legislativo, por ejemplo. Y Figari va a ir con sus dardos en la prensa, ¿no? En el Siglo, en el diario El Siglo, va a tirar sus dardos contra eso, va a hablar de que, bueno, en particular se va a ensañar mucho con el Palacio Legislativo, con un edificio que para él es un armatoste. Usa una serie de términos que son muy divertidos, es muy cáustico, ¿no? Muy irónico. Algo que se viste de plumas ajenas, ¿verdad? Que toma criterios importados, materiales importados, y más allá de eso... Qué difícil llegar también. Sí, Tremendo. que eso- es muy eso se concreto, mantiene. y me parece muy importante el ideario de Figari. Me parece que es muy interesante esa combinación entre la razón y el regionalismo, podríamos decir, ¿no? Apelar a lo regional, apelar a lo americano y a cuestiones de cierta sensatez económica, formal, de economía de medios.
Y bueno. Y además, Laura, además de criticar el proyecto, ese proyecto, bueno, afrancesado, extranjero, diríamos en otros términos, muy importado, ¿proponía una alternativa concreta más allá de las ideas generales, Figari? Bueno, Figari también critica el gris, lo que él llama el gris inverosímil de Montevideo. Montevideo no tiene por qué tener el mismo gris que tiene París, ¿verdad? Y va a elaborar en el año 30 su utopía, ¿no?, de la historia quiria, que si bien no es un proyecto urbano, es un mundo alternativo, es un modo de vivir distinto, ¿verdad? Un modo de vivir descalzo, podríamos decir, entre comillas, ¿no? De simplicidad, de contacto con la naturaleza. Figari es una especie de... tiene una visión también moral de las cosas, una moral natural, ¿verdad? Quien sigue las leyes de la naturaleza es moral, digamos. El bien es eso. Entonces, en esa lectura moral que hace de las cosas, justamente los quirios son personajes que viven en su ciudad de otra manera, digamos, que propone una ciudad sin monumentos, por ejemplo. Una ciudad sin monumentos, sin grandes cuestiones ampulosas, ostentosas, ¿verdad? Pero bueno, que yo sepa, no llega a proponer un proyecto urbano. Otro personaje es Rodó, también muy interesante, ¿no?, que habla de ciudades con alma, por ejemplo. La ciudad ballista sería una ciudad desalmada, en cierto modo, una ciudad sin espíritu, ¿no? Me parece que es bueno porque tanto Figari como Rodó tienen mucho contacto con el vallismo, están vinculados al mismo partido, ¿verdad? Y sin embargo son personajes que se van apartando crecientemente. Figari termina apoyando a Terra, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Bueno. Interesante. Sí. Santiago, ¿algo sobre esto? Sí, bueno, hay otras dimensiones, digamos, de la discusión que estaría bueno un día con otro tiempo quizás comentarlas, digamos, no creo que demasiado para profundizar, pero digamos, por ejemplo, se discute a principios del 900 ya el problema de la densidad de Montevideo. O sea, es un tema que ya está presente en 1900, ¿no? Montevideo es muy poco densa, dicen. Hay que densificarla. Entonces se discuten, por ejemplo, en el Parlamento leyes sobre alturas no máximas, sino mínimas. ¿No? Entonces la discusión es al revés. Bueno, ahí obviamente está la oposición, hay ciertas ideas alternativas, yo qué sé, me acuerdo creo que es Vázquez Acevedo, por ejemplo, que habla de que a él le parece que la ciudad tiene que ser mucho menos densa, como una especie de gran ciudad jardín expandida. Otros hablan, no, hay que densificar, hay que, dice yo, Julio, hay que llenarla de edificios altos con cúpulas y qué sé yo, ¿no? Bueno, también creo yo que en realidad el factor más importante, contrario, o el contendor más importante que tuvo Valle fue la realidad. Es decir, fue la ausencia de recursos, fue la crisis del año 13, o sea, muchos de los proyectos se fueron abajo por la crisis del año 13. Se empezaron a expropiar terrenos en la zona donde se iba a hacer el supuesto palacio de gobierno, que ya no iba a ser en el terreno de la intendencia, sino que iba a ser en la zona de Tres Cruces. Claro. Una idea que después retoma Mauricio Crabot, o sea que estuvo muy presente hasta los años 50, 60, la idea de que un centro de gobierno tenía que estar en la zona de Tres Cruces. De Tres Cruces. ¿Ah? Era otra centralidad. Cerca del obelisco, digamos. Imagínate lo que hubiera sido la ciudad, ¿no? Claro. Bueno, esa idea es una idea trunca, pero yo voy a señalar otra que a mí me gusta mucho y que creo que tiene mucho que ver con el Montevideo contemporáneo para hacer un link con lo que está pasando, un salto. En 1912 propone Barofio junto con Valle, o sea, una idea que es hacer una avenida desde la Ciudad Vieja, o digamos desde el norte de la Ciudad Vieja, ¿no?, desde el puerto, si se quiere, una avenida que fuera todo por la bahía hasta el cerro. Y conectar con el Gran Parque del Cerro. El Gran Parque del Cerro finalmente se terminó haciendo los Ponchazos, que es el Parque de Ferreira. Pero la Gran Avenida no se hizo. Lo que hay son accesos. ¿Qué diferencia hay entre una gran avenida y los accesos? Una gran avenida que lleve al cerro. Exacto. O los accesos. Exacto. ¿Qué diferencia hay? Y bueno, piensen, Interesante. ¿qué diferencia hay entre Boulevard Artigas y los accesos? ¿Es diferente o no es diferente? Claro. Yo creo que los accesos son una especie de cámara del tiempo. O sea, uno se mete ahí como un tubo y sale en otro lugar. No tiene por como qué si mirar. fuera un subte. Claro. No tiene por qué mirar nada. Claro, funciona. No interesa lo que está al costado. No tiene identidad. Es eficaz. No es ciudad. Es ingenieril, digamos. con Es perdón una del infraestructura ingenio. para conectar una Sin cosa con despreciar. otra. Sin despreciar. Hay Los un accesos, como conflicto ustedes ahí, saben, se hicieron con otra cabeza. Se hicieron, digamos, creo que fue durante la dictadura que se planificaron. Es otra cabeza, no es la misma. Y eso es justamente la derrota absoluta de la ciudad ballista. Hoy el cerro
hoy zonas del oeste de Montevideo están desconectadas, o conectadas, precariamente conectadas, igual que a principios del siglo XX, por una calle, por un puente, no hay una continuidad clara de ciudad en términos orgánicos, densos. Adentro de la ciudad. Adentro. Bueno, de hecho, los vecinos y las vecinas del Cerro, que me parece bárbaro, que tengan una muy fuerte identificación, pero a veces pareciera como que vivieran en otro lugar. Y eso me parece que es un fracaso de la ciudad ballista. Sí. Como también, de alguna manera, es un fracaso de la ciudad ballista el desparramo hacia el este, con la más absoluta anarquía, falta de coordinación, planificación, solidaridad territorial y tantos etcéteras que hoy son el pan nuestro de cada día, digamos, porque a quienes gobiernan, tanto este gobierno como el anterior, como los anteriores, no tienen ningún tipo de política de planificación que no sea recaudar. ¿Te referís al gobierno nacional o de Montevideo? A los dos. Eso nos lleva al presente. Perdón, voy a ser muy duro en esto, pero es una opinión. Quiero que sepan los escuchas y las escuchas que no es una opinión científica, es una opinión política. Mi opinión política es que ni izquierda, la derecha puede ser que tenga un proyecto político en Montevideo que es fomentar el capital, es un proyecto político, no me parece que yo ahora lo juzgue, ¿no? Yo lo que creo es que la izquierda no tiene un proyecto político en el territorio. ¿Tiene proyectos políticos? Sí. En otros aspectos de la vida, sí. Pero no creo que tenga un proyecto político. Es más, conozco muchos políticos de muy alto rango que no desconocen completamente la dimensión política del territorio. No es un problema político, es un problema de toma y daca muchas veces. Bien. Con esto me quemé y ahora me echan de todos lados. Yo creo que lo que hay allí quizá es un acendrado pragmatismo, en el peor sentido de la palabra. Creo que la izquierda se mueve con criterios de absoluto pragmatismo, no en el sentido filosófico original, sino en un sentido mucho más prosaico, ¿no? Hagamos lo que se pueda. Vamos a conjugar bien los verbos. Hagamos lo que se pueda, y bueno, lo que se puede hacer es simplemente recibir inversores, colocar el capital donde los inversores quieren, digamos, y la ciudad un poco, lamentablemente, y en esto coincido con Santiago, parece no tener, a pesar de que tiene su plan de 1998, lo transgrede a menudo en aras de, se supone, cosas que no pueden ser de otra manera, ¿no? Claro. ¿Vieron el nuevo edificio, Sí. el nuevo edificio en Boulevard Artigas, por ejemplo, casi Charrúa de Ponce, etcétera, ¿no? Un edificio que tiene el doble de altura del resto. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Si no están las reglas claras sobre cómo construir, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Que saber quién me paga más? El dinero. ¿Quién mueve? ¿Quién hace más presión? Es muy importante, me parece, el giro, Pepe, que ha tomado la conversación, porque esto de hablar de proyectos de ciudad cruzados con izquierda y derecha, en el caso de Montevideo es particularmente importante porque se van a cumplir, al término de esta administración, 40 años de gobierno del Frente Amplio en Montevideo a nivel departamental. Estamos hablando de la ciudad, el gobierno es del departamento entero, pero bueno, sigamos hablando de la ciudad. Entonces, reflexionar sobre la presencia o ausencia de proyectos de ciudad en la izquierda, en el caso de Montevideo, implica hablar de la presencia o ausencia de proyectos de ciudad en la corriente política, el partido político, que va a completar 4 décadas continuas de conducción política de la administración departamental. Entonces es una cuestión de la mayor importancia. Tenga o no tenga proyecto, o sea como sea el proyecto que tenga la derecha o el resto del sistema político, para Montevideo es muy importante el tipo de proyecto o su ausencia en el caso de la izquierda política o del Frente Amplio en Tampoco concreto. quisiera... Perdón. Sí. Termina de hablar. No. Perdón. Y apareció otro tema me parece muy significativo en este último tramo de la conversación, que es el tema de la relación entre, por un lado, la administración, que sería la encargada de proyectar la ciudad idealmente, en términos políticos, y el mercado. Es decir, el papel de la inversión privada. Por supuesto. ¿Y qué pasa? No son dos fenómenos desconectados, porque la ausencia de proyecto político lo que deja es un tremendo espacio para que el que termine mandando los hechos es el mercado, o sea, es la iniciativa privada, sin los parámetros que debiera establecer idealmente un proyecto de ciudad políticamente pensado.
Tenemos algunos instrumentos, tenemos una ley de ordenamiento territorial y de desarrollo sostenible de 2008, tenemos un plan de ordenamiento, eso a nivel nacional, ¿no? Tenemos un plan Montevideo de 1998, quiero decir, se han hecho esfuerzos técnico-políticos, digamos, para orientar el ordenamiento territorial a nivel nacional y a nivel departamental, a nivel capitalino. Lo que sucede es un poco lo que vos decís, la relación entre el poder público y el avance o la ambición del mercado, digamos, no está del todo resuelta, es una tensión permanente, y ante la ausencia de ideas claras, y con esto quiero decir, ¿qué Montevideo queremos construir? ¿Para quién queremos construir esa Montevideo? Eso es un proyecto. Eso es un proyecto político. Entonces, cuando eso está en blanco, lo que terminamos haciendo es administrando lo que hay y no estamos orientando la inversión, el capital que es necesario, pero hay que saber orientarlo, hay que saber decirle dónde sí y dónde no. Yo quiero matizar un poco lo que dije, porque te achicaste, no te no me achico en términos generales, no me achico, pero sí matizar, porque creo que tampoco hay que ser injusto con las personas. O sea, hoy día la Intendencia está lleno de técnicos y técnicas que trabajan con la mejor, y conozco muchos de ellas y de ellos, y son excelentes técnicos, y además hacen cosas muy importantes por la ciudad. Por ejemplo, la Intendencia sigue teniendo una política de vivienda. Y uno diría, ¿por qué la Intendencia tiene que hacer política de vivienda? Pero si no la hace, no cubre ciertos aspectos que el Ministerio debería encargarse por ahí. Y tiene una política de vivienda que conozco y que sé que es muy jugada, que está siempre... hay que charlar mucho con los vecinos, o sea, ya no es los grandes planes y voy, hago... es mucho más cercana a la población. También tiene la política activa que hablábamos hoy, antes de entrar a la radio, que era, por ejemplo, proteger el cinturón verde de Montevideo, la zona rural de Montevideo, que es un porcentaje cercano al 40%, digamos, del territorio departamental, que es muy importante que se conserve muchísimo. Y eso creo que la izquierda en Montevideo, y ahí entra una gran contradicción, porque las políticas en los otros departamentos, incluso en departamentos gobernados por la izquierda, han sido absolutamente contradictorias con las políticas de Montevideo, y eso es un gran problema. No tener una política metropolitana, por ejemplo. ¿Por qué Canelones permite cosas que Montevideo no? ¿Qué hace que la logística se vaya a Canelones, los barrios privados se vayan a Canelones? O sea... En Canelones dirán, ¿por qué Montevideo prohíbe cosas claro, que nosotros permitimos? Bueno, pero yo creo que ahí quiebra una lanza por Montevideo. Yo creo que Montevideo en eso ha tenido una actitud mucho más recta, mucho más con sentido de un proyecto, pero es un proyecto que, si bien no existe en su totalidad, no es como el proyecto Ballista. Yo creo que el proyecto Ballista era un proyecto de ciudad. Un proyecto que para mí fracasó en parte, en otras partes no. O sea, no es que no haya dejado nada, ha dejado cosas tangibles. Y ha dejado una lógica de la ciudad tangible que está en crisis. Porque lo público está en crisis. Digo, no estoy diciendo nada nuevo. O sea, no estoy descubriendo en esa América crisis con esto. De lo público. Porque, a ver, yo tengo dudas si ustedes no están cargando demasiado las tintas sobre el sector privado o el mercado, propiamente dicho. Cambio la pregunta. ¿Hay méritos para el sector privado en todo este proceso? Yo creo que sí, el mercado, que además es un gran urbanizador, es un gran trazador de circuitos, un acondicionamiento del territorio. Se puede decir, bueno, el problema es que no está regulado, pero es un factor de dinamismo, ¿verdad? Esto va más allá de esta división tan cómoda, en mi opinión, acepto que es mi opinión, izquierda-derecha, que yo creo que incluso después de los 40 años habría que revisar muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué le ponemos al mercado como parte de todo este proceso? El mercado es un dato, es como la lluvia. O sea, el mercado en el mundo en que vivimos existe, pero... Esto es una opinión. A mí me parece que hay que regularlo. Por eso creo en la planificación y creo en la necesidad de planificar. Y los privados han tenido una incidencia enorme en toda la historia de Montevideo. Rosselli Rius, Piria, o sea, ya nos remontamos, nos vamos al siglo XIX, es decir, han hasta hecho... Lecuederi, ¿no? Han hecho grandes tramos de ciudad, pero el privado, por ser privado, se mueve de acuerdo a sus intereses. Y ahí hay una diferencia que es objetivable, por lo menos. Y bueno, desde lo público tenemos que velar por los intereses que son comunes. ¿Qué quiere decir eso?
los intereses comunes, el bien común. Yo sé que es muy vidrioso todo esto, pero cuando hay un gobierno, cuando hay un Estado, cuando hay una administración pública, me parece que una de sus funciones es justamente regular el interés del mercado, el interés de los privados, de manera de, digamos, evitar algunos procesos que son negativos para la ciudad. Que no solamente ocurre en Montevideo, esto es la ciudad del mundo, la ciudad contemporánea está en crisis en cuanto a lo público. Como decía Santiago, lo público está en crisis en el mundo. Y el bastión de lo público para mí es algo que debe ser defendido aquí y en otras partes del mundo. Porque si no nos quedamos sin playas, sin costa, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, estamos llegando al... perdón, Santiago. Estamos llegando al final. Que tanto el Estado como el mercado son cuestiones que se pueden historizar y que a mí me gustaría en otro momento hablar del mercado, pero no como una entidad homogénea y abstracta y histórica. Es una entidad histórica que ha tenido distintas intervenciones. Mucho más antiguo que el Estado. Claro. Muy complejas, que algunas pueden leerse como positivas, otras tremendamente negativas. Está claro. Pero bueno, eso da para otro día. Esto, sin duda, lamentablemente no vamos a poder profundizar en esta cuestión, pero estamos en un asunto clave dentro de la temática del pasado y el futuro de Montevideo y de cualquier ciudad importante, o cualquier ciudad, que es la interacción entre el Estado, la política pública de un lado, el mercado, la iniciativa privada del otro. Yo quería, y no nos va a dar tiempo para hablar de esto, pero entre tantos otros asuntos donde esto aparece, los problemas de la interacción, cuando no es bien resuelta entre Estado y mercado en el desarrollo de una ciudad. Ustedes hablaban, Santiago colocaba el tema de los barrios privados, pero por ejemplo, yo estaba pensando, muchas ciudades del mundo son, identitariamente hablando, su río, ¿no? No sé, el Sena, París es al Sena, lo que Londres es al Támesis o Turín es al Po, etcétera. Montevideo es el Río de la Plata y su Rambla es como un sello identitario fundamental de por lo menos una gran parte de la población. Yo hoy creo que hemos llegado a un punto en que no podemos pensar que la gente que vive en la periferia sienta algún tipo de identidad por la Rambla de Montevideo. No te creas que no, mirá que aunque yo vivo ahí y te puedo asegurar que los que vienen del 192 bueno, sigue sucediendo. Sienten una pertenencia, ¿no? Entonces retiro la duda, pero digo, Montevideo es en buena medida el Río de la Plata, ¿no? Por supuesto. Y por ejemplo, creo que ese es un buen ejemplo para otro programa, para hablar, donde los problemas del vínculo entre iniciativa privada y política pública están en buena medida rompiendo la relación entre la ciudad, su gente y la Rambla. ¿Por qué? Porque la Rambla fue imaginada a principios del siglo XX como un mirador de la ciudad, sus habitantes, hacia el río. Y lo que la iniciativa privada y la perforación por parte de las autoridades de la reglamentación existente está haciendo es levantar un muro de edificios que corta ese mirador natural, ¿no? Entonces me parece un buen ejemplo del tipo de problemas del cual estábamos hablando, pero lamentablemente hemos llegado, Pepe Rila, al final. Tenemos que despedir a nuestros invitados de hoy. Muchísimas gracias, Santiago Medero. Están sufriendo Laura, porque, no, para nada. No, yo me quedaría conversando mucho más. Es muy difícil no incurrir en valoraciones. Es más, tengo una gana de responder esto que acaba de decir. Pero el tema queda, lamentablemente, queda planteado como un incentivo a volver sobre el asunto en otro espacio, quizás. Bueno, nos vamos a agradecer a todo el equipo que hace posible que este programa se emita, a Paola Martínez, que está hoy a cargo de la operación de las cámaras, del streaming, a Gastón Pepe, como siempre, ha vuelto de su licencia y hoy ha recuperado el control de la consola de sonido, a Paula Pandolfo, que está a cargo de las redes, y a nuestra productora Justina Lazale. Y al igual que en el bloque anterior, nos vamos a ir con un tema musical que en este caso eligió Santiago Medero. Nos propuso cerrar el bloque y el programa con un tema de Silvio Rodríguez, Camino a Camagüey. ¿Por qué elegiste este tema, Santiago? Por dos razones. Primero, me encanta Silvio. No es la única canción que me gusta, pero es una que me encanta. Y una vez conversando con Laura informalmente hace un tiempo, en una reunión, nos declaramos fanáticos de Silvio y además justo de esa canción. Entonces me acordé de Laura y la propuse. Es una canción linda y que además tiene que ver con el territorio. Muy bien. Entonces, Gastón Pepe pone al aire Camino a Camagüey de Silvio Rodríguez. Nos despedimos con José Rila. Hasta la próxima emisión. Hasta la próxima.
107.7.